Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Toma asiento. Vamos a ver lo que Dios trae en esta noche. Yo no sé cuántos en esta noche están pasando así, algunas luchas, algunas pruebas, y a veces se hace difícil el camino para el creyente, y a veces hay muchos que no entienden cuál es la diferencia, no saben distinguir, pierden el discernimiento, pierden la visión, pierden ya la distinción de lo blanco y lo negro, de lo bueno y lo malo, de lo alto y de lo profundo. Pero mira, hoy sé que en esta noche van a estar escuchando personas que estuvieron pensando que estaban en los caminos de Dios, que tal vez estaban agradando a Dios, pero Dios quiere darte una palabra. Y esta palabra está en el libro de San Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 23, en mi Biblia en la página 953. Una tremenda palabra de Dios. Esto no vino por boca de profeta, vino por boca de Dios, de nuestro Señor Jesús, que dijo así, en el versículo 23 del capítulo 11 del libro de San Lucas. Dice la Biblia: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Qué tremendo. Dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es palabra viva de Dios, y nosotros le damos un aplauso glorioso, glorioso. Sí, Señor. Una palabra que revela: el que no es conmigo, dice la Biblia, contra mí es. Hoy hay gente que está afuera y que dice: yo soy cristiano, yo creo en Dios, mis padres creen en Dios. Pero Dios dice: si no estás conmigo, entonces sos enemigo mío. Vos tal vez te considerarás muy creyente en Dios, muy religioso. Quizás tenés muchas estampitas por tu casa. Tal vez invocás de tanto en tanto el nombre de Dios. Pero no solamente termina aquí las palabras de Jesús, van un poco más allá. Y Jesús dijo: y el que conmigo no junta, ese desparrama. ¿Será amigo de Dios el que desparrama? ¿Hará la obra de Dios el que está desparramando en esta noche? La Biblia dice: el que conmigo no recoge, ese desparrama. Mirá, la Biblia habla de recoger y de desparramar. El sinónimo de desparramar es quedar inutilizado, inservible. Cuando uno recoge, es porque eso sirve cuando uno va a recoger frutos. La Biblia dice que vos y yo somos frutos. Así habla la palabra de Dios, que nosotros somos frutos de la persecución de Cristo, del sufrimiento de Cristo. La Biblia habla que somos frutos de la predicación de personas que llevaron las buenas nuevas. Y cuando uno recoge, es porque va a juntar esa bendición, es porque lo que está juntando le va a servir, le va a ser útil. El recoger es simbolismo de lo que Dios da, porque Dios ya lo derramó en el mundo, pero el hombre lo desperdició, malgastó, así como el hijo pródigo malgastó los bienes, malgastó todo lo que su padre le había dado. Mira, Dios le dio al hombre felicidad. Dios no creó al hombre triste, Dios no creó a ningún hombre abatido, Dios no le puso tristeza en el corazón del hombre, Dios no le puso amargura ni pesadumbres, Dios no le puso abatimiento ni desánimo. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios puso en el hombre esa imagen suya. El hombre tiene la imagen de Dios. El hombre tiene cualidades
de parte de Dios. Vos pensás que esa derrota viene de parte de Dios, no viene. Eso es sinónimo y simbolismo. Y esto es una marca y una seña de que estás lejos del camino de Dios. La Biblia dice que si no recoges, estás desparramando. Que si no tomas lo que Dios te dio en un tiempo, que si lo tirás, cuando una persona desparrama, quiere decir que eso ya no sirve. ¿Sabías qué hacían en la antigüedad? Invadían pueblos extranjeros, las tierras de Palestina. Y cuando ellos invadían, no se quedaban conformes con cautivar al pueblo y con tomar sus bienes, hacían algo más. La Biblia habla cómo pueblos tomaban a otros, los esclavizaban, y ellos llenaban el terreno, escucha bien, llenaban los campos de piedras, los campos quedaban inservibles, los campos quedaban infructíferos, los campos quedaban estériles, llenos de piedras, no se podía arar en esos campos. Los enemigos habían sembrado piedras por todos los campos. Era como en la actualidad poner minas, minar un campo. Bueno, en la antigüedad, poner piedras era minar un campo que iba a quedar inservible por muchos años. Era más el trabajo de sacar las piedras de ese campo que de buscar otro campo más fértil. Y así hacían los enemigos, desparramaban. Escucha, este es el trabajo de muchas personas hoy en día. Desperdician la bendición de Dios, echan a perder la palabra de Dios, toman las promesas de Dios y las derraman, las tiran. No les sirve para ellos, no les aprovecha el oír. ¿Cuánta gente se dice ser cristiana, pero ¿sabes qué hace con la palabra y con Cristo? Lo toman cuando quieren y después lo desparraman. No les sirve, no les es útil la palabra de Dios. Así cierta hermana que actualmente está en los caminos de Dios, por mucho tiempo vivió desparramando todo lo que Dios le daba. Así la salud que tenés hoy viene de la mano de Dios. Así hoy el aire que estás respirando viene de la mano de Dios. Así el cuerpo que tenés hoy viene de la mano de Dios. Aunque te cueste creerlo, somos deudores de Dios. De pie a cabeza le debemos todo. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. La Biblia dice, toda alma es mía, dice Dios. Toda alma, mira, del pecador, incluso Satanás, es posesión de Dios. Satanás no es autónomo. Satanás no se declaró independiente. Satanás todavía está esclavo de Dios. Y no hay ningún ser viviente sobre la tierra ni fuera de la tierra que se escape a la soberanía y a la majestad y al poderío de Dios. Toda persona y todo ser viviente está en las manos de Dios. Lo que respira y lo que no respira. Y así esta mujer desparramó todo lo que Dios le daba. Había malgastado su juventud, había malgastado su tiempo, su hogar quedó destruido. Luego cuando formó su propio hogar también quedó su hogar deshecho. Lo único que conocía era desperdiciar la salud que Dios le daba. Era buscar otros placeres y no buscar el placer de Dios, no buscar el contentamiento en Dios. Dice la palabra piedad y contentamiento. Este es un misterio y un secreto muy grande. Piedad y contentamiento, dice la Biblia. Conocer a Dios y gozarse en conocer a Dios. Solamente eso te dice la palabra. Teniendo esto, conociendo a Dios y dándole gracias y sabiendo valorar lo que tenés, lo tenés todo. Lo tenés todo. Vos dirás, pero yo no tengo casa, no tengo auto, no tengo muchos bienes que me gustaría tener, no tengo placeres. Mira, la palabra dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Piedad y contentamiento. Así dice la Biblia. Claro, esta mujer conocía, había oído de la palabra de Dios, escuchó por aquí de Dios, sabía que había una iglesia en donde se alababa a Dios, pero no recogía. Y el no recoger quiere decir que estás desparramando. Si vos no estás con Dios, estás en contra de Dios. Vos dirás, soy bueno, no le hago mal a nadie, no mato, no robo, no fumo, pero la Biblia dice que si no estás con Dios, sos enemigo de la cruz. Enemigo, estás del lado del otro. Jesús aquí hizo una división tajante, no dio lugar a la tibieza. O estás con Dios o estás en contra de Dios, no hay otra manera. ¿Cuánta gente dice yo soy cristiano, pero después cuando ven a alguien con un megáfono dicen, estos evangélicos locos, estos cristianos locos? Ahí está saltando a luz lo que hay en sus corazones, porque Jesús lo dijo, aunque ellos no lo quieran admitir, el que no está con Dios en esta noche está en contra. Sos enemigo de la cruz. Vos dirás, pero yo no soy malo, tengo mi familia, de tanto en tanto me acuerdo de Dios. Pero Dios aquí dijo, el que conmigo, el que no es conmigo, contra mí es.
Y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Si no estás con Dios, contra Dios estás. Si no recoges, estás desparramando, desperdiciando, blasfemando el nombre de Dios, alejándote más y más de Dios. Así esta mujer desperdició todo lo que tenía, todo lo que Dios le había dado, su salud, su juventud, su alegría, se convirtió en tristeza, en soledad, en amargura, en depresión, que Dios la creó depresiva, que Dios permitió, que Dios le dijo a ella que saliese a hacer su vida, sino más bien que ella comenzó a desparramar lo que tenía. Lo tomó el conocimiento de Dios como algo muy superficial. Perdió valor para su vida el conocimiento de Dios. Por eso la palabra dice piedad y contentamiento. No por nada del mundo tiene que caer en tus brazos el nombre de Dios y el camino de Dios, si no estás desparramando, estás echando a perder todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Así lo hizo esta mujer por muchos años. Vivió así, dolor en su familia, en su casa, cuando formó su propio hogar, dolor, tristeza. Pero sin embargo, si vos le preguntabas, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Eso es lo que la gente entiende por creer en Dios. Creer solamente, tenerlo en la mente, tenerlo aquí en la iglesia. Pero la Biblia dice que los que opinan de esta manera, los que actúan de esta manera, están contra Dios. Se levantan contra la voluntad de Dios. Ella decía que creía en Dios, pero sin embargo andaba en los boliches, en los bailes, mintiendo, engañando, hablando mal del otro. Eso es estar con Dios. Jesús mostró: el que no es conmigo, contra mí es. Está en mi contra. Esta joven no se daba cuenta al principio, luego ya fue una mujer madura, pero desde su juventud estuvo contra Dios, peleó contra Dios, fue en contra de la voluntad de Dios, hasta que un día, escucha bien, una palabra así como esta llegó a sus oídos. Dios le mostró que no bastaba con ser religiosa, que no bastaba con creer ni oír de Dios, sino que había que comenzar a recoger. Amén. Había que comenzar a trabajar para Dios. Había que comenzar a caminar al lado de Dios. No basta solamente con invocar a Dios. Hay que arremangarse y comenzar a trabajar al lado de Dios, recogiendo. Esta mujer oyó la palabra de Dios, atendió, escucha bien, atendió a la voz de Dios, y cuando atendió a la voz de Dios entendió algo muy tremendo y muy grande. Ya en su trabajo, ya allí donde en medio de sus amistades no perdía más el tiempo, sino que a tiempo y fuera de tiempo comenzó a predicar la palabra de Dios y a recoger al lado de Jesús. No se puso en su contra, ahora estaba caminando al lado de Dios. Sí, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Así habla la Biblia de personas que están actuando de esta manera. Dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos le niegan. Dicen que están a favor de Dios, pero en realidad están en contra de Dios. El que no es conmigo, dijo el Señor, es contra mí. El que no recoge, entonces desparrama. Vos podrás ser muy creyente, podrás estar en una iglesia, pero es tiempo de que recojas con Dios. Es tiempo de que trabajes para Dios. Si no trabajas por Dios o con Dios, entonces estás haciendo el trabajo contrario a Dios. Mientras Dios recoge con paciencia, con amor, mientras creyentes salen a predicar la palabra de Dios, vos con tus hechos vas a comenzar a pisotear la obra de Dios. Aunque no quieras, con tus palabras vas a comenzar a destruir la obra de Dios. Aunque no quieras, con tu conducta vas a mostrar que te ves reacio a las cosas de Dios, que hay un rechazo hacia la palabra de Dios. Porque Jesús dijo: y el que no es conmigo, ese contra mí es. Y el que conmigo no recoge, entonces ese desparrama. Así cierto hombre vivió muchos años en una religión. Conocía la palabra de Dios, leía la palabra de Dios, asistía a una iglesia, meditaba en los pasajes bíblicos constantemente, era instruido en el temor de Dios, pero algo pasó, algo falló. Cuando Jesús se presentó cerca de él, cuando Jesús estaba allí caminando por su región, no quiso oír la palabra de Dios. Él quiso quedarse con su religión, quiso quedarse con el conocimiento que tenía, quiso quedarse con el costumbrismo, con la tradición. Pasó el tiempo y este hombre, cada vez la separación se fue agudizando más y más. Cada vez la distancia fue haciéndose más grande entre él y Dios. Él no se daba cuenta, pero él no sabía que al rechazar a Jesús y al no
poner los dos pies de lleno al lado de Jesús, entonces estaba yéndose más y más lejos de los caminos de Dios. No se daba cuenta, pero muy lejos de los caminos de Dios estaba. Se iba más y más, hasta que en un momento dice la palabra que dentro suyo se despertó algo extraño. No solamente se despertó un rechazo, sino que se despertó como una bronca y como una ira, y comenzó a perseguir a los creyentes, y donde quiera que iban los creyentes, entonces dice que los arrancaba de allí de sus casas, los sacaba de las iglesias y los entregaba allí a las sinagogas para que fuesen azotados, para que los echasen a la cárcel, así constantemente. Hasta que en un momento, escucha esto, en un momento, mientras él iba en su camino, mientras él pensaba que estaba cerca de Dios, pero sin embargo estaba desparramando, mientras otros recogían, él desparramaba. Dios dice la palabra que se le acercó en un momento y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tú? Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dura cosa es golpear en contra del aguijón. Se estaba dañando a sí mismo. Él pensaba que estaba cerca de Dios, pero muy lejos estaba de los caminos de Dios. Él pensaba que estaba allí en comunión con Dios. ¿Cuánta gente hay hoy que va un fin de semana a la iglesia y piensa que son amigos de Dios, que hacen la voluntad de Dios? La Biblia dice: el que no recoge, ese desparrama. No te queda otra, o recoges o desparramas. Vos decís: pero yo no tengo tiempo de predicar. Mira, ese es problema tuyo, ese ya no es mi problema. La Biblia dice que tenés que recoger. Yo no sé si en tu trabajo, en tu colegio tenés que predicar, no sé si tenés que predicar tal vez allí en tu vecindad, no sé si tenés que hablarle a un compañero, pero de alguna u otra manera tenés que recoger si no estás en contra de la obra de Dios. Dice la Biblia que no recoge, ese está desparramando, y el que no es conmigo, ese contra mí es. Entonces estás oponiéndote a la voluntad de Dios. Saulo lo hizo de esta manera, pero Saulo tuvo un encuentro con Dios. En un momento, dice la Biblia, que Dios tocó su corazón. Dios le mostró su condición. Dios le mostró que había sido un religioso durante años, que no tenía salvación ni vida eterna. Él pensaba que actuaba bien, que hacía un favor a Dios, pero sin embargo muy lejos estaba de los caminos de Dios. Tan lejos y tan distantes estaban los pasos de Saulo de Dios, que en un momento Dios tuvo que traerlo allí a la compañía de un profeta que oró por él, pidió una bendición para Saulo. Mira, cuando este Saulo se humilló, cuando este Saulo reconoció que por mucho tiempo había estado desparramando. No importa si sos un religioso, los religiosos también desparraman. No importa si conocen la Biblia, los que conocen la Biblia a veces son los que más desparraman y se alejan de Dios. Pero sin embargo, aquel día Saulo tomó una decisión y transcurrió el tiempo. Saulo cambió de actitud. Aquel Saulo que predicaba, que perseguía a los creyentes, comenzó a predicar por todas partes. Pasaron los años, pasado el tiempo, predicó en muchos lugares, y este Saulo luego pudo decir: para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí ahora mi vida es para Cristo, todo mi ser es para Cristo. Ya no estoy a medias, ahora estoy con Dios, ahora recojo, ya no desparramo. Sí, Señor. Así dice la Biblia: el que no es conmigo, ese está entonces en mi contra. El que no se acerca a mí de corazón, sos enemigo de Dios. No queda otra. Qué tremendo. O amigo o enemigo, o fiel o infiel, o frío o caliente. No queda otra. No hay otra manera. Muchas personas se preguntan: ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? ¿Por qué Dios no nos salva a todos si todos somos buenos? Mira, los que dicen que son buenos son los peores, porque son falsos, tienen hipocresía en sus corazones y no reconocen. Pero la palabra dice que si confesamos nuestro pecado, entonces Dios puede limpiarlo. La palabra dice que si nos acercamos confiadamente a su trono, entonces Dios puede obrar un cambio. Así cierta joven, mira, entró una vez a la iglesia. A una persona la invitó, entró a la iglesia, y cuando miró todo decían: acá están locos. Ella se creía creyente en Dios, como hoy muchas personas creen que son cristianos, que creen en Dios, que cuando se mueran van a ir al cielo. Qué sorpresa, se van a llevar miles de personas, millones alrededor del mundo, que cuando se mueran van a comenzar a descender a las profundidades del infierno. Qué sorpresa terrible, qué sorpresa macabra, que cuando se mueran y digan: pero yo fui cristiano,
Fui una vez a la semana y me confesé. ¿Alguna vez predicaste la palabra? ¿Por qué te reías entonces de los que predicaban la palabra? ¿Por qué te burlabas de los que salían, tal vez con una Biblia, con un megáfono, con una bocina, a predicar las cosas de Dios? Y por cuanto no recogiste, entonces vos comenzaste a desparramar las cosas de Dios. Las desparramaste. Y es así como entonces vino la amargura, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, porque comenzaste a desparramar. Y cuando uno desparrama lo de Dios, entonces es cuando automáticamente viene y queda lo del enemigo. Todo lo malo viene y queda en tu vida. Esta joven pensaba que era religiosa y que creía en Dios, pero mira, cuando uno cree en Dios, tienen que verse las bendiciones. Vos no podés decir que crees en Dios y que hace 40 años que vivís en maldición, que tu hogar es un desastre. Esta joven pensaba que ella era muy creyente en Dios, pero sin embargo en su juventud había vivido una vida muy mala. Había tenido momentos muy amargos, muy tristes. Pero cuando entró a la iglesia, cuando Dios le acercó el mensaje, cuando Dios le propuso un cambio, miraba todo y decía que están locos. Ella no se daba cuenta, pero estaba contra Dios, contra la obra de Dios. Estaba desparramando lo que Dios le daba, lo rechazaba, lo tiraba. No quiero. Es como cuando alguien recibe algo y lo tira. Así son las personas que hoy rechazan la palabra. Así son los creyentes que no están recogiendo. Y el que no recoge, por más creyente que seas, por más religioso que seas, estás desparramando. Vos dirás, pero yo no me levanto en contra de la obra de Dios. Seguramente en algún lugar de tu vida, en algún área de tu vida, estás desparramando lo que Dios te da. No podés sostener con tus brazos las bendiciones de Dios. Se te escapan. Dice la palabra que así le ocurre al que no cree en Dios. Todo lo que recibe lo pone en saco roto, y cuando va a ver que hay en su saco no hay nada, que hay en su bolsa no hay nada, porque es una bolsa desfondada y no tiene nada, está vacío, está seco, no tiene amor, no tiene esperanza. Pero este es el tiempo de comenzar a recoger. Es tiempo de comenzar a tomar lo que Dios te está dando. Es tiempo de comenzar a tomar la paz que Dios dio, que el mundo no la da. Es tiempo de tomar el amor que Dios dio, que el mundo no lo da. Es tiempo de recoger. Vos dirás que sos creyente, pero si cuando llegas a tu casa comenzás a trompear a todo el mundo, estás recogiendo el amor de Dios, estás recogiendo la paz de Dios, estás recogiendo la alegría que viene del cielo, la paciencia que viene del cielo. Yo te aseguro que no. Vos dirás que sos muy creyente, pero si después andás en adulterio, en fornicación, estás recogiendo la santidad que Dios te da, estás desparramando. Dios lo recoge y te lo pone para que lo tomes, y vos lo pateás y lo desparramás otra vez. Muy lejos estás de los caminos de Dios. Esta joven estaba así, no se dio cuenta, pero vino la palabra de Dios. Mirá, Dios le puso allí, como en esta noche estás poniendo entre la espada y la pared, como quien dice. Y Dios te dice, o frío o caliente, o recoges o desparramás, o el cielo o el infierno, o predicas la palabra o te quedas en tu casa sentado. Así le puso. La palabra de Dios llegó a esta joven y se quedó allí. La voz de Dios vino y tenía que tomar una decisión urgente. No había tiempo que perder. Ella comenzó a poner en la balanza todo lo que había vivido. Y lo que había vivido como religiosa era un desastre. Lo que había vivido como creyente en Dios no servía absolutamente para nada. Pero todavía no conocía las profundidades de Dios. Todavía no conocía los caminos de Dios. Todavía no conocía lo que Dios tenía para que Dios tenía para que ella pudiese recibir. Todavía no había comenzado a recoger las bondades y los bienes de Dios. Cuando esta joven tomó una decisión, mira, pudo decir así, como el apóstol Pedro. Dios le dijo que tomase una decisión. Y esta joven vio atrás y vio que su vida había sido inservible. La religión no le sirvió de nada. Los bailes, la lujuria, el sexo no le sirvió de nada. El vivir una vida en pareja no le sirvió de nada. Fue entonces como cuando dijo así, como Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Desde ese día hasta hoy yo te puedo asegurar que está recogiendo, que está trabajando para Dios, que ha habido un cambio, una bendición. Ya no está en contra de Dios, con Dios, caminando día a día. Sí, Señor, mi alma te alaba. Seguramente vos vas a tomar una decisión en esta noche. Seguramente algo te está diciendo que una decisión tenés que tomar.
Algo está allí en tus oídos martillando esta palabra, porque la Biblia es bien clara. Jesús fue bien claro. Jesús no anduvo a medias. Jesús dijo las cosas como son. O recoges o desparramás. Hay personas que les da vergüenza predicar la palabra. Dicen, pero a mí me da vergüenza. Si le digo a mi compañero que soy cristiano, me van a gastar, se van a reír de mí. ¿Qué me van a decir? Que me volví un canuto, que ando por la calle con mi Biblia predicando, que estoy loco, que estoy chiflado. Entonces es conveniente derramar. Derramemos entonces las bondades de Dios. Ocultemos lo que Dios te da. Ocultemos lo que Dios nos dio. ¿Por qué no nos avergonzamos entonces mejor de Dios y dejamos de lado la palabra? Dice la palabra: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me negare delante de los hombres, ay de aquel. Dios te va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Qué tremendo. Si no recoges en esta noche, si no comenzás a recoger desde ahora en adelante, te puedo asegurar que vas a estar peleando contra Dios. Tal vez con una Biblia bajo el brazo. ¿Cuántos no pelearon con una Biblia bajo el brazo? Los católicos asesinaron cientos de miles de personas con una Biblia debajo del brazo. Los quemaron vivos en la hoguera. Los católicos ahorcaron miles de personas que no querían bautizarse, a pesar de que ellos les obligaban a bautizarse. Los asesinaron, los tiraron a los leones, los torturaron para que negasen su fe. Y así mucha gente hoy, con una Biblia bajo el brazo, no está recogiendo lo que tiene que recoger, no está trabajando para Dios, no está viviendo como un creyente, no está dando frutos de creyentes. No hay nada que recoger, todo lo que tiene lo desparrama, desaprovecha. La palabra de Dios no le es útil, las promesas de Dios no le son útiles, los mandamientos de Dios son gravosos, son muy pesados, entonces mejor los dejamos de lado. Hay gente que dice, pero eso de no matarás está bien, pero eso de no adulterarás, ¿no será que era para otro tiempo? Dicen, porque ahora, y bueno, tenemos los prostíbulos por acá cerca, que tal vez de vez en cuando uno puede ir, dicen. ¿No será que esa palabra ya perdió vigencia? Otros que dicen, si a mí está bien, no matarás, no robarás. Está bien que Jesús dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero yo de vez en cuando me gusta jugar a la quinela, al loto. De vez en cuando me gusta ir a hacerme unos partiditos de truco por plata. Pero todo lo que está en la Biblia es todo para que lo tomes en esta noche. Si desparramás uno de ellos, si no tomas en cuenta algo de la palabra, entonces estás en contra de Dios. Vas a ser como esas sectas que toman la Biblia y agarran lo que les gusta y lo que no les gusta lo dejan de lado. La Biblia dice que Dios condena a los sortílegos, hechiceros, fornicarios, adúlteros, a los que se oponen a la voluntad de Dios. Así mucha gente hoy está viviendo. Dicen que son creyentes, pero vos vas a ver un pai con una Biblia aquí en su consultorio. Vas a ver un parapsicólogo con una Biblia en su consultorio, siendo que la palabra prohíbe a los que miran los cielos para predecir los tiempos. Vas a ver personas que te hablan de Dios con estatuas, siendo que Dios prohíbe y condena la idolatría. Están desparramando y juicios hay ya sobre sus mentes. Juicios hay ya sobre sus vidas. Están peleando en contra de Dios. Podrá ser el religioso más grande. Mira, podrá ser el Papa. ¿Cuántos papas mataron miles de personas? ¿Sabes para qué? Para construir el Vaticano. Ese Vaticano está lleno de sangre. Lee la historia. Seguramente esto nunca ha llegado a tus oídos, nunca ha llegado a tus manos un libro de historia. Jamás se contó esto. ¿Por qué? Porque ese Vaticano está lleno de sangre. Por toda Europa se tiñó de sangre en la época medieval. Toda Europa se tiñó de sangre. Y debían matar más gente, vender indulgencias y cuántas otras cosas más. ¿Sabes para qué? Para poner pinturas y cuadros costosos allí en el Vaticano. Para construir ese imperio de sangre. Qué casualidad que la Biblia dice y condena a la gran ramera que está sentada sobre los 7 montes, ebria. Dice que está ebria. En el Apocalipsis habla de una ramera que está ebria de la sangre de los mártires. Allí está, en Roma, 7 montes, asentado aquel gran imperio de asesinos. Están en contra de Dios, no recogieron lo que Dios dice en su palabra. No estuvieron a favor de Dios, se pusieron directamente en contra de la voluntad de Dios. Así vivió cierta mujer, engañada,
por la religión, engañada por la tradición, engañada por lo que sus padres creyeron. Hay gente que dice, yo voy a creer lo que mis padres creyeron. Mira, si tu padre se muere envenenado, también te vas a morir envenenado vos. Esto es algo ilógico. Es tiempo de romper la estructura. Es tiempo de romper la tradición. Es tiempo de tomar lo que viene de Dios y desparramar todo lo que no viene de Dios. No desparramar lo que viene de Dios y tomar la tradición. No desparramar la palabra de Dios, las verdades bíblicas y eternas, y tomar lo que la gente dice. A mí no me interesa lo que la gente dice. Mira, mucho tiempo me preocupaba lo que la gente decía. Yo salía a la calle y decía, si salgo con una Biblia, ¿qué va a decir la gente? Me van a mirar como un chiflado. Van a decir que estoy lunático, que me volví lunático, loco, que estoy paranoico. Y andaba así pensando lo que decía la gente. Pero yo en mis peores momentos, ninguno de los que andan por la calle, ninguna de las personas a quien yo temía de que me viesen con una Biblia bajo el brazo, me pudo dar una mano. Tal vez como creyente te está pasando esto. Estás pasando momentos muy crudos, muy duros, y no hay quien te levante. ¿Por qué? Porque no te jugaste por Dios, porque no diste la cara por Dios, porque no proclamaste las verdades bíblicas y eternas a los cuatro vientos, y que la gente diga lo que diga, que la gente opine lo que opine, pero nosotros vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, desde ahora y para siempre. Aleluya, Señor. Cuenta ella, pero no recogía con Dios. Se conformaba con decir, bueno, yo soy religiosa, yo conozco las cosas de Dios, pero jamás predicaba, jamás vivía la palabra de Dios, jamás oraba a Dios. Pero cierto día llegó una palabra así a sus oídos. Dios le puso en un puente. Tenía que tomar una decisión: seguir su vida de religión, seguir desparramando todo lo que Dios da, seguir restándole importancia a las bondades de Dios y tomando otras cosas en su lugar, o tomar la palabra de Dios y todas las demás cosas dejarla en segundo plano. Esta mujer había vivido muchos años, mira, en su religión. Muchos años le inculcaron el adorar imágenes y besar estatuas y palos y piedras y yesos y estampitas. Pero ninguna de esas cosas le dio paz, gozo, felicidad ni alegría. Ninguna de esas cosas le dio una tranquilidad y una comunión con Dios. ¿Por qué? Por algo muy obvio, porque estaba desparramando. No estaba recogiendo con Dios. No estaba haciendo el trabajo que hizo Jesús. No estaba haciendo el trabajo que debe hacer todo creyente en Dios. Mira, seas un pastor, seas un evangelista, seas cualquier persona, el más pequeñito de la iglesia, tenés que predicar. Seas el más pequeñito tal vez aquí en tu familia, tenés que dar testimonio de un creyente. Tenés que mostrar con tu conducta que vos vivís lo que estás creyendo, que vos sos fiel a la palabra de Dios, que estás cumpliendo esta palabra, que no estás desparramando ni desperdiciando lo que Dios dio. Todo lo que Dios hizo allí en la cruz llegó a tus manos. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Lo vas a dejar que se desparrame más y más? Cuando esta mujer llegó a la palabra de Dios, mira, esta mujer dormía antes, ni le importaba lo que pasaba. Para ella valoraba más su vida, su casa, su familia. Pasaron los años, su vida quedó destruida, su familia quedó destruida, su esposo murió. Y mira, cuando tomó una decisión tremenda, la decisión de comenzar a trabajar al lado de Jesús, de comenzar a recoger, de comenzar a tomar los frutos que Dios quería darle, de comenzar a ser una obrera y una sierva de Dios. Tal vez esta mujer no tiene mucho conocimiento, no tiene mucha sabiduría, quizás no tiene la edad para salir a la calle a gritar, pero esta mujer se levanta a las madrugadas cuando vos estás durmiendo a orar y a clamar por los perdidos, y así mucha gente comienza a entrar al reino de los cielos. Entendió que la manera es comenzar a recoger con Dios. Sí, Señor. Tal vez te está pasando algo así. Quizás estás viendo cómo se tarda la bendición, cómo se demora ese poder de Dios, cómo se demora el cambio. Vos decís, pero yo clamé a Dios, ¿cómo Dios no me responde? Es tiempo de trabajar con Dios, es tiempo de comenzar a recoger. Es tiempo de comenzar a obrar juntamente con Dios. Cierto joven vivió toda su vida haciendo de las suyas. No le importó nada, mira. Así como tal vez hay mucha gente que dice, a mí no me importa nada de la vida, yo hago mi vida. Pero será poca cosa y algo tan leve ponerse en contra de Dios, hacerse enemigo de Dios. ¿Será algo tan leve? ¿Será algo leve oponerse a esa voluntad y a ese propósito de Dios?
Este joven se opuso así durante toda su vida, a pesar de que oía de Dios, de que sabía que hubo un Jesús que murió en la cruz, de que hubo alguien que entregó su vida por los pecadores. Pero cuando él tuvo uso de razón, cuando tuvo conocimiento, fue entonces cuando él comenzó a meterse así en el alcohol, cuando comenzó a vivir una vida de noche, de adulterio, una vida de bailes, una vida de libertinaje, sin importarle nada, absolutamente nada de Dios. Pero llegó la palabra de Dios a su corazón. Llegó esta palabra, una palabra verdadera. Mira, Dios no te va a decir: hijo mío, seguí por ese camino que vas bien, porque mañana te vas a despertar en el infierno. Dios te exhorta, Dios te habla. Dios quiere que reflexiones en esta noche. Dios quiere que tomes conciencia de lo que estás haciendo, de que no estás recogiendo con Dios. Y si no trabajas con Dios, entonces estás en contra de Dios. Vos podrás decir: yo soy amigo de Dios. Mirá, Jesús dijo aquí claramente: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no trabaja para la obra de Dios, enemigo del reino de los cielos es. No importa que seas bueno, no importa si te drogás o no te drogás, enemigo de las cosas de Dios sos. En tu mente te declarás enemigo de las cosas de Dios. Así lo hizo este varón. Pero en un momento llegó la palabra de Dios. Él pudo pesar, pudo medir, pudo poner allí en la balanza su vida anterior, su vida de vivir sin trabajar al lado de Dios, su vida de decir que era religioso o que creía en Dios cuando estaba mal, cuando tenía miedo en la noche, o comenzar a vivir una vida distinta, una vida de trabajo, una vida de compromiso con Dios, ser un creyente de verdad, un cristiano con todas las letras grandes, cristiano. ¿Sabes qué? A cierto varón le llevaron hacia lo pusieron en el circo romano, y ahí le preguntaron si este varón era cristiano. ¿Sabes cuál fue la persecución más grande? La gente de aquella época debía confesar. ¿Por qué fue esto? Fue algo terrible. Todos debían confesar y debían decir: Santo César, genio César, y arrodillarse ante el César. Esto iba en contra de los principios bíblicos. Los creyentes jamás iban a decir Santo César a nadie aquí en la tierra. Y cierto varón escuchó todo esto, y alguien escribió todo lo que ocurrió en algún acontecimiento. Y cierto hombre le preguntaba a otro, entre autoridades, cartas de autoridades, y le decían: ¿qué hacemos con esa secta que se llaman los cristianos? Van en contra de nuestras normas, decía. Pido consejo a usted que está allí en Roma para saber qué hago. Yo ya he matado a muchos, pero algunos de ellos vienen a mí, y cuando yo les pregunto si son cristianos o no, me dicen que jamás fueron creyentes. Es más, yo entonces les digo de que se postren ante mis estatuas y que quemen incienso y se arrodillen y adoren a esas imágenes, y lo hacen porque saben que de por medio estaban sus vidas. Y él dice, le escribió a otro y le daba cuentas de cómo había actuado en relación a este tema. Y él decía: a esa gente que actúa así yo la dejo, porque obviamente sabemos que los cristianos no pueden postrarse ante estatuas. Sabemos que los cristianos están dispuestos a dar su vida por lo que creen. Y después decía: pero hay otros que dicen que son cristianos, que lo fueron, pero una vez, hace mucho tiempo, que ya no son más cristianos, que fueron engañados. Entonces cuando yo les pregunto y les digo si están dispuestos a renegar del nombre de Cristo, a negarlos, ellos dicen que sí, que lo niegan y reniegan de Cristo. Entonces yo a eso lo largo en libertad. Pero hay otro tipo de gente que viene a mí porque los encontramos ahí en sus cultos, en sus adoraciones. Cantan himnos, dice, cantan himnos y alabanzas a su Dios, y cantan incesantemente. No sé qué cantan, decía, pero cuando los traemos y le preguntamos si son cristianos, dicen que sí. Cuando le preguntamos si van a decir Santo César, dicen que no. Cuando le preguntamos si se van a postrar a adorar a nuestros dioses, dicen que no. Cuando le decimos que si no los vamos a meter allí, los vamos a envolver en pieles de animales y se los vamos a tirar a los perros hambrientos, dicen que no les importa. Cuando decimos que los vamos a poner en la pira, allí en el fuego, dicen que tampoco les importa.
Cuando dicen que lo vamos a crucificar, dicen que tampoco les importa. Y este hombre, mira, había visto morir a miles de creyentes, pero creyentes fieles y verdaderos, creyentes que soportaban la prueba, la lucha, que soportaban aún esa persecución tan grande, porque eran creyentes de verdad, hasta las últimas consecuencias, con todas las letras, cristianos de verdad. A otro hombre, mira, lo pusieron así, lo agarraron, lo tomaron a este hombre era un varón que predicaba en toda la región de Macedonia. Esto fue muchos años después de la muerte del apóstol Pablo, cuando vino una gran persecución, no solamente en los tiempos de Nerón, sino de todos los que siguieron, todos los anticristos que gobernaron el imperio romano en aquella época. Así habla la Biblia. Y a cierto hombre lo tomaron. Este era un maestro, era uno que instruía, era como un obispo que instruía y tenía bajo su dominio muchas congregaciones en la región. Lo tomaron. Y cuando a este hombre le vinieron y le dijeron: ¿renegaste el nombre de Cristo? Él dijo que no. Cuando a este hombre le dijeron: ¿usted está dispuesto a morir? Él dijo que sí. Cuando lo llevaron así, el verdugo lo llevó para matarlo, cuando lo llevó para destruirlo, entonces este hombre se estaba riendo. Y el verdugo, temeroso, ya lo estaba por ejecutar, le dijo: ¿pero qué es usted? Le dijo: usted es un brujo, usted es un hechicero que no teme a la muerte. ¿Quién es usted? Y lo miraba temeroso el verdugo, mira, muy malo el verdugo. Pero una sonrisa de ese creyente le estaba haciendo temblar los cimientos de su vida, de su espíritu. Y le dice: ¿y por qué se ríe? Y él dijo: porque yo prometí a Dios amarlo durante toda mi vida. Y él dice: y amarlo, lo llegué a amar. Pero en este momento se está cumpliendo la otra parte, durante toda mi vida. Y allí estaba dispuesto a morir por la entrega que hizo allí Cristo por sus pecados. Él estaba dispuesto a entregarse también por ese sacrificio que hizo Cristo. Él también estaba dispuesto a dar un sacrificio para que la palabra hoy llegue a tus manos, para que esta palabra no quede en las manos solamente de los asesinos, para que esta palabra sea leída, sea escuchada por gente que quiere entrar al reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Esta palabra está teñida de sangre. Tal vez no lo puedes ver, quizás te cuesta entender. Está teñida de sangre esta palabra. Después agarraron a otras dos personas, dos mujeres, una que estaba embarazada de 8 meses y otra mujer que tenía una pequeña niña. Y allí estas dos mujeres, dispuestas a salir al circo romano y ser presa de los leones, los despedazaban, los descuartizaban, mientras la gente gritaba: ¡viva el César! Mientras la gente decía: abajo los cristianos. Mientras la gente se gozaba, mientras la gente se reía, ellos estaban dispuestos a dar su vida por la tuya y por la mía, por supuesto. Es que Dios puso un límite bien definido: o recogés o desparramás, o predicás a los perdidos o estás del otro lado. ¿Qué haces? Una decisión tenés que tomar. No podés estar en esta situación. Yo a cierto varón le dije: mirá, si por este problema vos te apartás, ¿qué ocurriría si hoy comenzase la persecución? ¿Qué ocurriría si volviésemos a los tiempos antiguos? Se paraban a las puertas de las casas con espadas, se paraban así rodeando los lugares de reuniones de los creyentes y entraban y mataban a todo el mundo. Solamente los que negaban de Cristo se iban. Solamente los que se arrepentían de ser creyentes se iban. Así como aquellos que decían: yo fui un tiempo creyente, pero no me gustó, me cansó ser creyente. Ellos quedaron en vida, pero actualmente yo te puedo asegurar que están allí, en el mismo infierno. Y aquellos que dieron sus vidas y aquellos que tomaron un compromiso, una actitud distinta, hoy están gozando de una bendición impresionante. Dios dice: el que conmigo no recoge, entonces ese desparrama. El que no se juega por mí, Dios no se va a jugar por vos.
Podrás ser bueno, podrás tener una buena familia, podrás no ser un hombre muy perverso ni malvado, pero para ser amigo de Dios, para permanecer en la salvación de Dios, hay que recoger, hay que trabajar, hay que dar la cara por Cristo, hay que salir y proclamar a los cuatro vientos que vos sos un creyente de verdad, que vos sos un cristiano de oro, un cristiano que tiene obras, que las obras, aunque sean probadas por el fuego, permanecen. ¡Aleluya! Mira a este joven que vivió así durante toda su vida, prácticamente durante toda su juventud, mal, lejos de los caminos de Dios. En un momento le llegó la palabra. Este joven estuvo dispuesto a recibir con gozo la salvación. También cuando vino la salvación vino un compromiso. Esta palabra viene con compromiso. Hay gente que se equivoca y piensa que esta palabra es una caja de Pandora en la que se sacan muchos regalos para todo el mundo. Esto no es así. Esta palabra trae bendiciones tremendas, pero maldiciones terribles. Esta palabra trae promesas impresionantes, pero también presagios de destrucción impresionantes. Esta palabra te da unas fuerzas tremendas para salir adelante, pero los que no pueden creer esta palabra y los que no pueden seguirla son quebrantados por ella, son quebrados porque conocieron la verdad y no siguieron la verdad. Esta palabra da libertad a los cautivos, pero cautiva a los que no la obedecen. Los cautiva, los pone en presa, le pone rejas, porque Dios cuando va a enjuiciarlos le dice: porque mi palabra decía tal cosa y vos no quisiste escucharla. Mi palabra te hablaba bien claro y vos no quisiste obedecerla. Aquí están las rejas. La palabra te cautiva, pero si obedeces la palabra te liberas del pecado, te liberas de todo lo que te rodea. Casualmente estaba leyendo y compartía con mi esposa la vida de un hombre, del Buda, de este Siddhartha Gautama. Estaba leyendo una historia la historia de su vida. Este hombre que muchos dicen que fue un dios o algo por el estilo, fue un hombre de carne y hueso, común y corriente. Este hombre fue un hijo de un noble, una especie de terrateniente, un rey de un lugar así, digamos de una parte de tierra así en la India. De repente este hombre vio unos sucesos, muerte, enfermedades. Este hombre vio allí la destrucción, y cuando vio todo eso se dio cuenta que la vida no tenía sentido. Muchos han creado un mito tremendo alrededor del Buda, pero este hombre solamente fue un hombre que quiso escapar al círculo vicioso del sufrimiento, quiso escapar del dolor, quiso liberarse. Cuando este hombre abandonó todo, pensó que era solución a su problema. ¿Sabes cuál era? El ir allí con los monjes, el flagelar su cuerpo, hacer votos de castidad, castigar su cuerpo duramente, someterlo a duros trabajos, someterlo a rigurosas disciplinas. Entonces este hombre vivió allí con unos hombres que se llamaban brahmanes. Vivió un tiempo, pero se dio cuenta que eso no lo conducía a nada. Decía: yo me mortifico el cuerpo, pero mi mente permanece igual, permanece de la misma forma. Entonces dijo: esa no es la solución. Este hombre se internó en cierto lugar en la selva. Por espacio de 5 o 6 años estuvo sin comer prácticamente nada, haciendo más mortificación todavía. Pero así todo, él veía que nunca iba a poder escapar del sufrimiento y del dolor y de la pena, de los malos pensamientos que reinaban en el mundo. De alguna manera tendría que hacer algo, hasta que en cierta manera dijo: ¿para qué voy a seguir sufriendo? Se sentó allí debajo de un árbol, de un lugar, y recibió como una iluminación, dice él. Él recibió una iluminación. ¿Sabes cuál fue la iluminación? Todo el mito y la ciencia del Buda. Que algo le dijo: mira, Buda, no te mortifiques el cuerpo, porque no vas a lograr nada. Él dijo que entonces tenía que hacer una cosa. La única solución que halló es ser un hombre bueno, no hacer mal a nadie, no creerse muy inteligente, no exaltarse mucho. Una serie de pasos que pensaban que a él lo iban a liberar de un círculo vicioso, de una tristeza, de una agonía. Encontraba que en la vida el hombre estaba cautivo, no pudo liberarse. Él, por medio de esos pasos, lo único que pudo hacer es seguir lo que muchas religiones siguen hoy: ser bueno, hacer tal o cual cosa. Y yo, cuando le compartía con mi esposa, decía: mira qué terrible
Este hombre murió, nunca más hizo nada espectacular. Después los hombres comenzaron a decir que el Buda era un dios que tenía poderes, pero esas mentiras. Este fue un hombre común y corriente que buscó escapar del sufrimiento de la vida. No pudo, y yo le decía a mi esposa, mirá cuánto sufrió este hombre, cómo buscaba de alguna manera algo mejor, algo distinto. Sin saberlo, este hombre buscaba a Dios. Sin conocerlo, su alma clamaba y su alma tenía sed de Dios, del Dios vivo. Y hoy hay creyentes que lo tienen y no lo valoran, pero sé que también hay creyentes que lo tienen y pueden darle gracias a Dios, de decir: Señor, me libraste de la cautividad, me libraste del pecado, me libraste de la depresión, me libraste de la amargura. Yo cuando no le encontraba un sentido a la vida, tú me trajiste tu Santo Espíritu. Este joven se jugó totalmente por Dios. Aquel que andaba tomando por allí y salió a predicar, asumió el compromiso con Dios. Pero sabes que cuando vos asumís el compromiso, cuando te dedicas a comenzar a recoger con Dios, es cuando se te levanta la oposición más grande. Mientras estés sentado en tu casa, nada va a ocurrir, tampoco bendiciones. Pero cuando salgas a predicar, van a ocurrir los milagros más grandes, va a ocurrir la bendición más grande en tu vida, y también va a ocurrir una oposición y una lucha más grande. A este joven lo llevaron allí a la policía un día, otro día, y él después decía: ¿cómo? Yo antes andaba tomando, borracho por ahí, en las patotas, en los boliches, y nunca la policía me hizo nada. Y ahora que soy creyente, que ando con una Biblia debajo del brazo, me llevan a la policía como si fuese un criminal, me golpean o nos golpean. ¿Qué pasa? Pero cuando uno recibe esa palabra de Dios, cuando uno la obedece, cuando uno está dispuesto a entregarse por Dios, también viene la palabra y viene el poder y viene la fuerza. Y también puedes decir: y aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque te estás jugando por Dios, porque Dios te está apoyando, Dios te ampara, sos su siervo. Aleluya. Tremendo, cuántos hombres buscaron la verdad. Tremendo. Confucio, el Lao Tse y cuántos otros hombres buscaban la verdad. Hombres que hoy con sus pensamientos gobiernan miles de millones de personas, pero sin embargo buscaron la verdad. Simplemente buscaron algo más, sin darse cuenta. Vos lee todos los hombres famosos que hay en la historia del mundo. Todos los hombres buscaron una libertad, buscaron algo nuevo, buscaron de una u otra manera a Dios, pero no pudieron conocerle. Murieron sin conocerle. Y hoy lo que tenés aquí enfrente tuyo es algo tremendo. Lo que tenés en la palabra de Dios es un misterio develado para vos. Es un misterio develado para este tiempo. Es un misterio develado para la felicidad de tu alma, de tu espíritu, para un cambio de vida. Miles de años pasaron y los hombres no lo hallaron. Se levantaron pensadores y los hombres se contentaron con esos pensadores. Pero al fin y al cabo lo que hicieron los pensadores solamente es decir: tiene que haber algo más. Solamente dijeron eso. En definitivas cuentas, el tal Confucio lo único que dijo: tiene que haber algo más. Tiene que haber una forma de vivir mejor. El Lao Tse, la doctrina del Tao, tiene que haber algo mejor. Tiene que haber una energía, una fuerza creadora. Algo tiene que haber. Una armonía en el universo. Algo tiene que haber. No lo pudieron conocer, pero qué privilegio en esta noche de saber que nosotros hemos conocido al Cristo viviente. Tenemos aquí en nuestras manos la palabra y en nuestro corazón habita Él en plenitud, con autoridad. Lo que por miles de años estaba oculto para los hombres, la luz resplandeció las tinieblas. Aleluya. Así cierto varón, mira, religioso también, que pensaba que solamente bastaba con creer en Dios, en un momento de su vida se dio cuenta que algo más tenía que ver. Él escuchaba de Jesús, como tal vez hay alguien que dice: yo escucho de Jesús, me gusta escuchar la radio, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, pero eso no basta. Te quedas así solamente, en un límite. Hay que comenzar a recoger, trabajar. Ponete el cartel en el pecho que diga: Cristo me ama y Cristo te ama. No importa lo que te diga la gente. Mira, esos hombres viajaban. Ese Lao Tse, ese Confucio, viajaban por toda China predicando sus doctrinas, que al fin y al cabo el Confucio decía: si yo amo a los que me aborrecen, entonces ¿qué sentimiento voy a tener para los que me aman? Esa doctrina tenía.
Había que tener un equilibrio justo, decía él. Pero Dios fue más allá, rompió los límites del entendimiento. Bendecid a los que os maldicen, amad a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen, por los que nos están difamando, orar, clamar a Dios por ellos. Cristo rompió todas las leyes de pensamiento, marcó así una llaga y una herida en este mundo que nadie la ha podido cerrar. Nadie puede hablar de la historia del mundo sin hablar de Jesús. Este hombre llamado José de Arimatea escuchó de Jesús. Él era un religioso, parte del concilio, un hombre rico, adinerado, pero sin embargo dice que era discípulo de él ocultamente, porque tenía miedo. ¿No serás vos un José de Arimatea en esta noche? Tal vez alguno que está escuchando este mensaje por radio es un José de Arimatea. Era un discípulo de él, creyó en Jesús, le gustaba la doctrina de Jesús, pensaba en que había una vida eterna también, pero algo le faltaba a este José de Arimatea. Estaba escondido, temía a lo que la gente dijese, temía al que dirán, temía al qué va a opinar la gente de mí. Un hombre noble, creyendo en las cosas de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que este hombre, cuando Cristo murió, dice que fue el primero en acudir a Pilato. Y la Biblia habla de él y dice, osadamente. Eso es lo que le faltaba a este José de Arimatea. Le faltaba fuerzas, le faltaba dar la cara, le faltaba coraje, valentía. Le faltaba ser un valiente, un esforzado, le faltaba jugarse por Dios. Cuando Jesús murió, mira, tal fue la desesperación de él, que dice que osadamente, no importa, ya no le importó lo que dijese la gente, fue y pidió el cuerpo de Jesús. Osadamente. Por mucho tiempo había vivido como un religioso, pero desde ese día José de Arimatea estaba dispuesto a vivir de otra manera. Estaba dispuesto a tener una relación distinta con Dios. Desde ese día la vida de José de Arimatea cambió, porque todo el mundo supo que José de Arimatea era un cristiano, un fiel creyente en Dios. Todo el mundo supo que algo distinto había en él. Aleluya, Señor. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. El reino de los cielos, dice la palabra, que se hace violenta, se hace fuerte. Y este es el tiempo de tomarlo, arrebatarlo en el nombre de Jesús. Ser un varón esforzado, un varón valiente. Que no te importe lo que diga la gente, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que no te importe lo que opinen los demás. Así cierto joven salía a la calle, mira, salíamos a predicar, venía a la iglesia. Y cuando íbamos a predicar, le decíamos, che, ¿vas a predicar? No, decía, tengo que trabajar mañana. Y se iba a la casa. Hasta los domingos trabajaba, aparentemente. Trabajaba hasta los feriados. Porque siempre que salíamos lo veíamos. Y cuando se venía acercando para nosotros, se quedaba charlando por allí con un amigo lejos, a 20 metros. Y así, pero así era su vida también. Las bendiciones estaban muy lejos. Si vos te jugás por Dios, Dios te socorre en el momento de la prueba. Si vos entregas toda tu vida y todo tu ser, no importa la imagen que tengas ante los demás. Tal vez tenés una imagen del hombre del que se las sabe todas. Tal vez tenés una imagen entre tus amigos del inteligente. Y quizás cuando se enteren de que sos creyente te van a rechazar, pero no importa lo que la gente diga. Hay algo más todavía, hay algo que vale más, que cobra más valor. Este joven tenía vergüenza. Él decía, tengo que dormir, tengo que hacer algo. De repente ibas a la casa de alguien y lo encontrabas ahí. Tenía vergüenza de predicar la palabra de Dios. No le daba la cara. No tenía cara. Mira, tenemos cara a veces para hacer hinchada un partido de fútbol, para salir en caravanas cuando gana Argentina un campeonato. O tenemos cara para salir con un bombo detrás de un partido político por el vino y la empanada. Pero ¿cómo no vas a tener cara para dar la cara por Dios? Para abrir tu boca, como dice la palabra, y yo la llenaré. La Biblia dice, creí, por lo cual hablé. Si estás creyendo en esta noche, tenés que predicar. Si no predicas, es sinónimo y simbolismo de que en realidad no creíste a la palabra de Dios. De que en realidad la crees, pero la dudás. De que en realidad pensás que vale más tu estatus o tu imagen ante otros que tu imagen ante Dios. Mira, la imagen ante Dios tiene que ser lo más importante. Dios mira lo que el hombre no puede mirar. Este joven estuvo hace un tiempo, pero así estaba su vida. Otros venían, se convertían y a los 2 días salían y predicaban.
Estaban un mes y ya salían a predicar. Este ya hacía como 20 años que estaba en la iglesia. Hacía muchísimo tiempo que ya estaba en la iglesia y no salía a predicar. Pero también así estaba su vida. Como las ondas del mar. Un día aquí, otro día allá. Un día creo, otro día dudo. Un día estoy dispuesto a morir por Dios, otro día estoy casi que me aparto, casi que dejo de creer en Dios. Pero hasta que un día tomó una decisión, mira, una decisión muy importante. Hasta que un día tuvo que tomar esta decisión que Dios te está diciendo que tomes en esta noche. O recoges o desparramas. O con Dios o con el diablo. O bendiciones o maldiciones. O promesas que se cumplen o maldiciones que se van a cumplir. Tomó una decisión muy importante. Algo tenía que hacerse a su vida, no podía seguir así. Tomó la decisión de comenzar a dar la cara por Dios. Yo te puedo asegurar que cuando un creyente toma la decisión muy importante de dar la cara por Dios, cosas muy grandes empiezan a ocurrir. Dios te respalda. Si vos decís te vas a sanar, Dios sana a esa persona. Si vos decís Dios tiene un cambio, Dios cambia a esa persona. Si vos abrís tu boca, dice la palabra que Él la llena. Él pone palabras donde no hay, pone vida donde no hay, pone esperanza donde no hay. Antes tal vez no sabías decir nada. Dios comienza a hacer brotar de tus labios esperanza, paz, gozo y del poder de tus grandes hechos, dice la palabra, hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Yo no sé si hay alguien que está escuchando en este momento este mensaje, que esté en una condición similar, que necesite tomar esta decisión. Quizás hay alguien que estuvo viviendo mal con Dios, a medias con Dios, estuvo disfrutando de algunas bendiciones, pero ahí te quedaste. Es tiempo, Dios te dice, es tiempo de recoger. O recoges o desparramás. Algo tenés que hacer, una actitud tenés que tomar. Si esta noche vas a tomar una actitud, si vas a tomar la actitud de comenzar a caminar con Dios sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que piensen los demás, si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Dios, confesarle públicamente. Si hay alguien en esta noche que desee confesarle públicamente a Dios, yo te invito a que pases aquí al frente y vamos a hacer una oración. Si estás dispuesto a dar la cara por Dios, si estás dispuesto a jugarte en verdad por Dios. Mira, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, no era una oración así nomás. Había un grupo de personas y una rueda muy grande y dijeron: alguien quiere recibir en este lugar a Cristo en su corazón como único Dios y Salvador. Preguntaron así y yo decía, me da vergüenza, tengo que pasar al frente, me van a mirar todos. Yo aparte era muy niño, pero así, no sé, otras palabras dijo el predicador, palabras que me llegaron, dijo, quizás dentro de muy poco tiempo los cielos se abran y venga Cristo a buscar a su pueblo, a buscar a los suyos. Yo dije, ¿y si viene ahora? Si viene mañana, ¿qué hago? Me voy a quedar aquí con mi orgullo, con mi integridad, pero prefiero quedarme aunque sea con entrar allí al frente, aunque sea con vergüenza, pero irme al reino de los cielos y dar la cara por Dios. Yo voy a invitar a todos los que estén escuchando este mensaje, que nunca hayan aceptado a Jesús y que hoy deseen hacerlo, que cierren sus ojos, pongan una mano en el corazón, solamente los que nunca aceptaron a Dios o hayan estado apartados de los caminos del Señor, y que repitan esta oración conmigo en voz audible. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche quiero aceptarte en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida eterna. Guíame con tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén.
Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.